movimiento que impidiese el libre ejercicio de su poder. Yo creo que son dos tradiciones diferentes. En el caso de la tradición que recoge Juan, me parece muy interesante por sus implicaciones en cuanto a quién está detrás de la muerte de Jesús. Digamos, la tradición occidental siempre pone tras ella a los judíos. Recordemos aquel pasaje muy célebre contenido en el Evangelio de Mateo, de que cuando se lleva a cabo el juicio, la multitud en Jerusalén pide que la sangre de Jesús caiga sobre ellos y sobre sus descendientes. Una tradición que, una de cuyas manifestaciones en el siglo XX fue las grandes masacres de judíos llevadas a cabo por la Alemania nazi. Sería una de sus últimas y grandes y gravísimas implicaciones. Y otra que hace hincapié pues, en quienes dominaban pues, el territorio en aquel momento. Pues, a mi juicio pues, es más correcta la tradición que recoge Juan, pues, en la medida en que da cuenta del estado de cosas en Jerusalén alrededor del año 30, ¿no? ¿Quiénes se ocupaban de mantener el orden público? El prefecto de Roma. ¿Quién ejercía ese poder? Pues el prefecto de Roma. ¿Quién debió haber aprendido a Jesús? El prefecto de Roma. ¿Quién ejecutó a Jesús? El prefecto de Roma. Digamos, en esta lámina muestro la forma como estaba organizada una legión romana. En la parte inferior encontrarán una palabra que de hecho también utilizamos, pero con otro sentido, el contubernio, ¿no? Al día de hoy ya tiene un sentido siniestro, ¿no? Sí. Pero es origen en el latín de este tiempo. Por contubernio no entendíamos otra cosa que un conjunto de 8 legionarios que moraban bajo una tienda. Era la unidad mínima del ejército romano, el contubernio. Ellos tenían la obligación de cuidarse entre sí y eran 8. Imaginémonos en uno de estos campamentos que tantas veces hemos visto representados en las películas, una pequeña tienda o una tienda mediana en la que moran 8 personas, limpiando sus armas y preparándose para el combate. Eso sería un contubernio. Si lo pasamos al registro superior, aquí podemos leer el de abajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 contubernios. Es decir, 8 por 10, 80. 80 legionarios formaban una centuria. Y siempre podemos recordar ahí estas muy bonitas películas de Roma, al centurión golpeando con su vara de vid a los legionarios que no quieren acatar sus órdenes. Entonces tenemos que la siguiente unidad estructural sería la centuria. Contemos el siguiente registro: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centurias, 6 por 8, 48, forman una cohorte. 400, estamos hablando de 480 soldados romanos, la mejor tropa de su tiempo. Y 10 cohortes forman una legión. Aquí la cohorte primera, digamos, tenía más soldados, era como una cohorte reforzada, pero no nos interesa para efectos de esta charla ese detalle. Y una legión constaba de alrededor de 5.000 soldados. Por lo tanto, una cohorte era más o menos la 10ª parte de este conjunto de soldados. Insisto, pues porque la primera cohorte tenía este carácter de reforzado, ¿no? Recordemos lo que acabamos de leer en términos de lo que narra Juan. ¿Quiénes fueron a aprender a Jesús? Una cohorte, 480 soldados. Imaginémonos una situación
en la que se requiere esta cantidad de tropa para aprender a una persona. Digamos, más allá de las muy distintas visiones que tengamos sobre quién fue Jesús de Nazaret, vaya, ciertamente se trata de una cantidad muy importante de tropa, ¿no? Para poner esto en contexto, en el tiempo de Jesús, todo el Imperio Romano tenía 25 legiones, es decir, 250 cohortes. Aquí el Estado romano empleó una 250ª parte de todo su ejército para aprender a una persona. En esta lámina muestro, digamos, básicamente lo mismo que estoy diciendo. Digamos, aquí ya sería, digamos, una representación de una legión desplegada, que sin duda debe haber sido un espectáculo impresionante y aterrador al mismo tiempo. La legión estaba a cargo de un funcionario designado directamente por el emperador, que era el legado de la legión. Este legado, pues, al igual que el prefecto de Roma, como veremos un poco más adelante, estaba dotado de imperium, ¿no? O sea, de esta potestad suprema que le permitía incluso dictar la pena de muerte. El legado era asistido por un conjunto de personas a las que llamamos tribunos. Recordemos lo que dice el texto que leí hace un momento en Juan, ¿no? O sea, no solo iba la corte, iba también un tribuno. La legión tenía 6 tribunos, 5 tribunos a los que se llamaba angusticlavios, ahorita explico qué significa esta palabra, y otro, solo uno, que era un tribuno laticlavio. ¿Qué es lo que se esconde aquí atrás? Y aquí, respondiendo a tu pregunta, Marilu, empezamos a ver esta segregación en clases, ¿no? El tribuno laticlavio, del cual solo había uno, pertenecía a la clase senatorial. Y esto de laticlavio lo que significa es que en su toga había una banda de color púrpura ancho que denotaba justamente su calidad de miembro de esta clase. Había, digamos, signos visibles de pertenencia de clase. Los tribunos angusticlavios llevaban esta misma banda de color púrpura, pero en su caso, como dice la palabra, era angosta. O sea, digamos, en un caso era lata o ancha y en el otro caso era angosta. Así es como, digamos, había signos visibles en la vestimenta para reconocer quién pertenecía a qué clase. Incluso, un poco más adelante, digamos, voy a mostrar un cuadro de delitos y penas. Digamos, no está propiamente relacionada con la muerte de Jesús, pero sí salió el tema, y a mí siempre me ha parecido muy interesante. Digamos, en Roma se castigaba con la muerte el ostentar signos pertenecientes a una clase social distinta a la que uno pertenecía. Cosa que, por supuesto, no existe, ¿no? Y aquí, digamos, en todo caso, en esta lámina vemos la corte primera, como les comenté, era una corte reforzada, pues por eso tiene mucho más soldados, tenía 800 soldados, la corte primera, la reforzada, en lugar de los 480 que tenía el resto de la formación. Entonces imaginémonos aquí a estas 9 cortes más pequeñas, a cualquiera de ellas, caminando, marchando más bien, rumbo al Monte de los Olivos para aprender a Jesús, ¿no? Es también una cuestión que despierta dudas, ¿no? Bueno, ya conocimos, digamos, en términos de lo que narra Juan, quién aprendió a Jesús y de cuántas tropas se valió. Al menos 480, porque el texto dice que además iban milicia del templo, ¿no? Si imaginémonos
que fuesen quizá menos, que fueran 100. Yo me imaginaría que sería el mismo número, pero si seamos discretos y imaginemos que solo eran 20. 500 personas para aprender a este predicador itinerante, pues es un número pues, importante de tropa, ¿no? Entonces ya tenemos este primer elemento, ¿no? Es aprendido por Roma. Vimos que hay un procedimiento que se llama cognitio extraordinem y que este procedimiento se lleva ante aquel magistrado romano investido de este imperio y que le permitía, entre otras cosas, tener potestades en materia de jurisdicción criminal. ¿Por qué? Pues porque entre sus funciones estaba mantener el orden público de la provincia de Azúcar. En términos de lo que narran los evangelios, pues creo que todos conocemos cuál fue el delito que se le imputó a Jesús. De hecho, en cualquier crucifijo que obra en su poder, pues aparece lo que se conoce como titulus crucis, esta leyenda INRI, ¿no? Jesus Nazarenus Rex Judeorum, ¿no? Rey de los judíos, ¿no? Vamos a ver qué nos narran aquí los diferentes autores. Voy a Marcos, una vez más, el evangelio más antiguo. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando suertes a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, es decir, la sentencia, un resumen de la sentencia. El rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Digamos, este testimonio pues, obviamente, es replicado por el resto de los evangelistas y de hecho también figura en una de las cartas de Pablo, escrita alrededor del año 50, que es uno de estos textos muy antiguos, 20 años más antiguo que el primero de los evangelios, y en el que se narra justamente el que Jesús murió crucificado, ¿no? Entonces, digamos, esta tradición de que Jesús fue crucificado se remonta pues, propiamente a los orígenes del cristianismo, y pues, era una pena infamante. En realidad no hay ninguna duda para cuestionar el por qué Jesús fue ejecutado de esta forma, ¿no? Dicho esto, digamos, partiríamos con base en el siguiente razonamiento. Conocemos, en este caso, la pena que le fue impuesta, crucifixión, y los textos narran, bueno, el texto narra que fue crucificado, que la pena. Determinemos ahora pues, cuáles son los delitos asociados a la pena. Digamos, en el derecho las penas en general son proporcionales a los delitos. Es una regla, vaya no absoluta, pero que podemos aplicar con confianza y regularidad. Los textos del Nuevo Testamento nos dan un atisbo, ¿no? de lo que hay detrás. ¿Por qué fue ejecutado? Pues por proclamarse o porque se le proclamaba rey de los judíos. Pero vaya, solo, insisto, numerosos siglos de normalización no nos dejan ver lo que hay detrás de esto, ¿no? Y aquí en este cuadro, que aparece en la obra de Derecho Penal romano de gran exégeta Teodoro Mommsen, este cuadro lo construyó con base en las penas de que habla un gran jurisconsulto del siglo III, Paulo, en su resumen del derecho criminal romano. Y aquí pues, me centro básicamente en cuanto a la pena de muerte. Enuncia muchas más penas, pero en este caso la que nos ocupa pues, es la pena de muerte, porque pues, Jesús fue ejecutado. La pena de muerte tenía, digamos, 2 modalidades, la simple y la agravada. La agravada, cómo uno era castigado.
mediante la crucifixión, mediante el fuego, es decir, la hoguera, o el suplicio en espectáculos públicos, es decir, que a uno lo arrojaran a las fieras, en el caso de Roma, en el Circo Máximo. No, más bien, en el anfiteatro Flavio, no en el circo. Sí, no hay maestro que me va a arreglar. Bueno, y en este caso, como por el texto sabemos que Jesús fue crucificado, veamos por qué lo pudo haber sido. En general y absolutamente, incendio en la ciudad, no. Robo de templos con armas y de noche. Pasarse al enemigo, no. Filtro amoroso con éxito mortal, no. Magia de la peor especie, tampoco. Parricidio, no. Absolutamente para las personas de clase inferior, recordemos, ciudadanos, peregrinos. Y ya en el tiempo que fue escrito esto, las clases eran honestiores y humilores, digamos, para efectos de simplificación, identifiquemos unas con otras. Sublevación popular, homicidio, magia de especie inferior, delitos de lesa majestad. Alternativamente con la condena de las minas, para personas de clase inferior, violación de sepultura, falsificación de moneda, robo de hombres, absolutamente para los esclavos. Interrogación al oráculo sobre cosas relativas al Señor. Auxilio prestado para violar mujeres o muchachos. Pena de muerte simple. En general, absolutamente. Violación de domicilio con armas y violencia. Violación de mujeres y de muchachos. Incendio dentro de la ciudad. Magia con respecto al emperador. Circuncisión, y era una pena impuesta a los médicos. Absolutamente para las personas de clase superior, homicidio, magia de especie inferior y delitos de lesa majestad. Absolutamente para las personas de clase inferior, fundación de sectas, circuncisión de los no judíos, castración contra la voluntad del castrado, posesión de libros mágicos, homicidio culposo por el médico, falso testimonio, uso indebido de signos indicadores de clase social superior, era lo que les comentaba, y coacción grave. Lo dejo aquí. Tenemos, en este caso, sabemos que en términos de los textos, que Jesús sufrió una pena de muerte agravada, que era, en términos de esta tipología social, una persona de clase inferior. Por lo tanto, solo tenemos 4 posibilidades: sublevación popular, homicidio, magia y delitos de lesa majestad. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los textos. En este caso voy a dar lectura a lo que narra Lucas, que me parece que es quien más abunda sobre este punto. Lucas, este evangelio fue escrito, no fue el primero, tampoco fue el último, junto con Mateo, serían los evangelios compuestos más o menos al mismo tiempo, alrededor del año 85. Es decir, 55 años después de la muerte de Jesús. Jesús ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo. Recordemos la escena del templo. Prohibiendo pagar tributos al César. Recordemos cuál es el mandato de los prefectos: mantener el orden público y maximizar la recaudación de rentas fiscales. Y diciendo que Él es Cristo Rey. Cristo y Rey. Cristo, la palabra española Cristo procede del griego Christos, que significa ungido. Entonces aquí estamos hablando de un rey ungido. ¿Quién era un rey ungido? En términos de los ritos de investidura de los antiguos monarcas judíos,
como parte de este rito de investidura, un sacerdote marcaba con aceite a quien habría de ser coronado. Entonces, en este caso estamos hablando de un rey coronado. O sea, imagínense qué delito tan grave a la luz del poder de Roma. O sea, 3 delitos, todos ellos delicadísimos. Que supongo que para Poncio Pilato no. Exacto, ¿no? Alborota al pueblo. Suena como a sublevación popular, ¿no? Prohibiendo pagar tributo al César y diciéndose rey ungido. Esto se encuadraría en el delito de lesa majestad, que es un delito en contra de la integridad del Estado, ¿no? En este caso tenemos, conocemos por los textos cuál fue la pena impuesta. Los textos insinúan, pues, a mi juicio con claridad muestran cuáles fueron los delitos de los que fue acusado. Pues el Titulus Crucis también lo dice, rey de los judíos, ¿no? ¿Cuáles fueron entonces los delitos? Sublevación popular y este delito de lesa majestad, ¿no? Aquí en esta lámina muestro, se ven muy pocos, de hecho solo conozco 2 casos de restos de personas que fueron ejecutadas bajo la crucifixión. En realidad era un castigo relativamente común en Roma, muy doloroso. La muerte se incurría por asfixia y uno podía durar muchos días colgado, ¿no? Era a la vez un instrumento de tortura y de pena capital, y el clavo que penetra estos huesos del pie del crucificado fueron descubiertos en Jerusalén, fueron datados de antes de la captura de la ciudad por parte de los romanos en el año 70, y pertenecieron a una persona de nombre Jehohanán, es lo que conocemos, y recientemente leí un artículo técnico en el que se reconocía el descubrimiento de otro esqueleto que aparentemente también había sido crucificado. En ese caso no era por el hallazgo de un clavo, sino pues por la forma como habían quedado triturados los huesos. Por lo tanto, resumiendo, podríamos decir que Jesús sufrió una pena de muerte en forma agravada, bajo la especie de crucifixión, dada su condición social. Probablemente fue imputado por sublevación popular y por delitos de lesa majestad en contra del poder imperial romano. Y una pregunta, si Jesús hubiese sido un ciudadano romano, ¿había algún tipo de mecanismo que hubiera podido haber utilizado como para poder interponer como dicho delito? Bueno, en el caso de la lesa majestad, Roma, digamos, no se andaba con las ramas, ¿no? Digamos, como vimos en el cuadro anterior, también ellos a la clase superior se le aplicaba una pena de muerte simple. O sea, por simple, entiéndase, decapitación, básicamente. Pero vaya, era de cualquier modo ejecutable. La forma simple y la agravada, digamos, como creo que ya reconocen, tiene que ver básicamente con el sufrimiento asociado a los momentos previos a la muerte. O sea, la parte de la tortura, de la crucifixión. Exacto. Sí, porque vaya, la crucifixión, digamos, no solo era el hecho de ser colgado de los maderos, ¿no? Pues como también recordarán, los textos del Nuevo Testamento narran que antes de ser crucificado Jesús fue flagelado, que era parte del procedimiento estándar para efectuar este tipo de penas. Pero vaya, aquí la flagelación tampoco era amable, ¿no? Y en los casos más graves, para los criminales que implicaban un mayor riesgo para el poder romano, el castigo era infligido, el castigo de la flagelación,
mediante un instrumento al que llamaban flagra. Este consistía en un conjunto de cadenas de metal que eran colocadas al fuego, y al alcanzar el rojo vivo empezaban a golpear con ellas al condenado. Después de eso, ya pasaban a la crucifixión. ¿De qué otras formas se desplegaba el derecho romano? Bueno, en nuestros textos encontramos una carta. Voy a pasar el cuadro. Digamos, vamos, otro caso muy interesante aparece en la primera epístola de Pedro, que en términos como es descrita se le conoce como una carta católica, porque no va dirigida a ningún destinatario en específico. Católicos en griego significa universal. Entonces es una de las cartas universales de las que consta el Nuevo Testamento. Digamos, esta carta, digamos, narra, digamos, situaciones de gran sufrimiento por parte de la comunidad de creyentes en una provincia romana a la que se llama Bitinia Ponto, se llamaba Bitinia Ponto, que está situada en lo que al día de hoy es el norte de Turquía. Digamos, aquí en esta lámina sería esta, justamente, Bitinia Ponto. A principios del siglo II fue nombrado como gobernador de esa provincia Plinio el Joven, y él en algún momento dirige un escrito al emperador, que en ese momento era Trajano, y le pregunta qué debía hacer con un grupo de personas que habían sido denunciadas en su provincia y a las que se conocía como cristianos. Voy a dar lectura al texto que vaya, me parece muy interesante, muy valioso, y la respuesta del emperador, digamos, en particular su párrafo final, digamos, creo que es muy aplicable a nuestro tiempo. Es universal. Exacto. Entonces, aquí tenemos esta carta, esta consulta dirigida por Plinio, el gobernador de esta provincia, a Trajano, como comenté hace un momento. Es para mí una costumbre, Señor, someter a tu consideración todas las cuestiones sobre las que tengo duda. Pues, ¿quién en efecto puede mejor orientar mis dudas o instruir mi ignorancia? Bueno, la adulación, la superior, pues no, obviamente, no viene a nuestro día. No he participado nunca en procesos contra